Estamos justamente a esta hora con ella. Ella es Ivonne Toro, la persona a la que Bustamante le habría confesado justamente estos crímenes. Bienvenida a Mega Noticias Alerta. ¿Cómo está, Ivonne? Muy bien, muchas gracias. Ivonne, estábamos escuchando parte de estos casos, ¿no? Esto es noticia nacional en este momento. Ivonne, hablemos un poco del perfil. ¿Quién es Hugo Bustamante? Tú lo has entrevistado, estás haciendo un libro respecto del caso Ámbar. Cuéntanos un poco. Y de hecho tenemos acá atrás, si ustedes pueden ver en esta pantalla, hay un mensaje escrito a mano. Sí. Que eso es parte de tu investigación también. Sí, bueno, yo en el marco de la investigación que estoy realizando para un libro que se llama La Niña Ámbar, y se llama La Niña Ámbar porque trata sobre las fallas estructurales del sistema con Ámbar Cornejo y con las otras víctimas también que tuvo Bustamante. Lo entrevisté en 6 ocasiones desde junio del año 2023 a enero del año 2024. En esas entrevistas me acompañó una profesional de Gendarmería, a Andrea Castillo, que tiene una gran cualidad, entre muchas otras, es una persona muy inteligente, muy capaz, que era capaz de abstraerse también dentro de la conversación. De repente yo terminaba la entrevista y le decía, ¿te diste cuenta de esto? Y me decía, me puse a tejer y olvidé porque era muy macabro todo lo que contaba, y ella siempre estuvo ahí conmigo. Entonces, en esta entrevista yo siempre estuve muy segura porque me di cuenta ayer que la gente reaccionaba y decía, ¿te daba miedo estar frente a él? No, yo estaba con una profesional de Gendarmería y afuera estaba un guardia cuidándome, por eso él no estaba esposado, etcétera. Y en todas estas entrevistas, efectivamente, antes de yo reunirme con él, antes de confrontarlo, lo que ocurría es que había leído mucho sobre él. Había leído un libro de psiquiatras, había entrevistado a Nathan Arenas, que era la primera persona que le hizo un perfil en el año 2005. Habían otros del año 93, pero esas personas ya estaban o jubiladas, algunos estaban fallecidos. Entonces me reuní con el psiquiatra que lo había entrevistado en el caso de Verónica y Kenito. Había leído el libro de la persona que hace los perfiles con los que se mide el nivel de psicopatía. Entonces iba de alguna manera preparada, al menos en la teoría respecto de a quién estaba enfrentando, y todo indicaba, según los patrones que ahí se daban, que estaba frente a un psicópata, y el desafío era lograr entender su lenguaje y hablar como él. Era una especie de traducción. ¿Con qué te encontraste esa primera vez que tú vas y te sientas frente a Hugo Bustamante para hacer la primera entrevista? En la primera entrevista él estaba muy nervioso, estaba de pie y decía, y yo voy a decir, y yo voy a hablar, y en algún minuto yo le digo, calma, Hugo, yo estoy acá, tengo mucho tiempo y no voy a hablar de Ámbar, ni voy a hablar de ti, voy a empezar hablando de ti. Y ese mucho tiempo fueron 7 horas de conversación en esa primera entrevista. Wow. Y no fui de inmediato a preguntarle nada respecto de los crímenes. Le dije, ¿Dejaste que él hablara? Quiero hablar de tu infancia, quiero conocer cómo es un psicópata desde que nace hasta que está ahora en la cárcel, qué episodios te van marcando. No voy a hablar de Ámbar, y hablamos de Ámbar y empezamos a hablar primero incluso de Verónica y Kenito, que era el otro crimen, y estuvimos primero hablando 4 horas respecto de lo que era su vida, y hablando con calma sobre su vida, y a él le asombraba mucho, y me lo dijo muchas veces, el trato respetuoso que yo tenía con él, en el sentido de no ofenderlo, de escuchar, de contrapreguntar, y que eran las técnicas que yo había estudiado respecto de cómo se enfrentaba una persona de estas características, que muchas veces cuesta, ¿no? Hay cosas que son muy macabras que tú y reaccionas a eso, y tratar de contener y decir, ok, voy a permitir que cuente lo que tiene que contar, porque en cómo lo cuenta y en lo que cuenta, esta persona se va a ir retratando y va a ir cayendo y va a mostrar sus contradicciones, y eso fue lo que fue ocurriendo en estos diálogos. ¿Cuántas entrevistas tuviste con él? 6 entrevistas. 6 entrevistas. Y cuéntanos un poco ya cómo ocurre esto. Este momento en el que él te da una idea de que hay algo inconcluso, te da una idea y tú empiezas a darte cuenta a lo mejor de que acá hay otros casos que nadie conocía. En algún minuto de todas estas entrevistas comenzamos a hablar respecto de lo que a él le pasa cuando hay una persona, por ejemplo, muerta en su casa, que para cualquier persona normal es algo terrible, que te pasa después de ese instante en que lo matas. Tú dices, puede ser un arranque de rabia, después vendría un arrepentimiento, y lo que yo voy constatando, y él tiene mucha conciencia de eso también, es que a él no le pasa nada. A él lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que ojalá no encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona. Sociópata.
Y o sea, pero no hay culpa entonces en este no caso. hay culpa, no hay remordimiento. ¿Nunca sentiste remordimiento o culpa No. de parte de él? Que él dijera, sabes que me arrepiento tanto, yo sé que hice mucho daño. Se lo pregunté directamente. ¿Tenías culpa? No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver. Y mi reacción frente a eso es... y recordando lo que había leído previamente respecto a estas personas que decían que los homicidios en psicópatas comienzan en general mucho antes de los 40 años, que era cuando había ocurrido lo de Verónica Kenito, le pregunto, ¿tú has matado a otras personas? Y la respuesta de él es, eso no sale en ninguna parte. Que no es una respuesta lógica. La respuesta lógica... Le dijo no. No, le dijo eso no sale en ninguna parte. Claro, la respuesta lógica es, si tú te digo, ¿tú has matado a alguien? No. No. Y es muy tajante y es muy claro. Y frente a eso es, ok, y quedo con la duda. Me acuerdo que le escribo a los editores y le digo, es rara esta respuesta. Y coincidimos en eso, que es una respuesta, y de hecho la transcribo, les mando el audio, y le digo, esto es muy raro. Y finalmente siguen las conversaciones y en una de esas conversaciones yo llego y me dice que lo he tratado como una persona en todos nuestros diálogos, y yo le digo que sí, que él es una persona. Y considero que él es una persona y que merece el respeto que merece una persona. Y le digo, y también eres un psicópata, eres las dos cosas. ¿Tú le dijiste? Sí, eres una persona. En su cara, eres un psicópata. Y él lo dijo, él lo decía. ¿Y él se sabe a sí mismo? Él me dice, yo soy un psicópata. Yo estoy frente al espejo, me miro y digo, soy un psicópata. Entonces tampoco fue que no le alcé la voz, le dije, no, eres una persona, Hugo, y eres un psicópata. Y en ese minuto él me dice, ¿me has conmovido? Te tengo un regalo. Y yo pensé, fue un momento en que yo dije, ok, debe ser una artesanía que hacen en la cárcel, como que en mi cabeza dije, a lo mejor se metió en un taller. Claro. ¿Cómo rechazo esto? Porque no puedo recibir un regalo. Y él, antes de que yo diga nada, me dice, sobre su pregunta, anote, y me da estos dos nombres. Y fue súper impactante. Ivonne, voy a seguir con las preguntas, te tengo muchas más preguntas, pero también estamos en contacto, estaba Patricio, que ha estado escuchando también, abogado del papá de Ámbar, que ha estado escuchando toda esta entrevista también que tú has entregado, que estamos describiendo un poco el perfil, ¿no?, de la persona con la que te encontraste, de este verdadero psicópata, ¿no?, que él mismo lo dice. Patricio, ¿qué te pasa a ti también cuando escuchas también el resultado de estas entrevistas, cómo esta misma persona se autodescribe a sí misma? Tú tuviste que enfrentar también esto, todos los antecedentes escabrosos, macabros también del caso Ámbar en particular, ¿no? Sí, desde ya saludar a doña Ivonne Toro y felicitarle y reconocer la gran labor periodística e investigación que ha realizado para poder develar los hechos que acontecieron eventualmente en el año 96, lo cual también permite a esa familia llegar a la verdad respecto del paradero de sus seres queridos. Mira, lo que comenta doña Ivonne es una manifestación inequívoca de que aquí estamos frente a una persona que tiene tiene características que son clásicas de los psicópatas, o sea, son personas súper persuasivas, no son personas carentes de inteligencia o con un bajo nivel intelectual, o sea, ellos están perfectamente claros de todo lo que está ocurriendo. De hecho, hay coincidencias dentro de lo que a mí me tocó constatar como parte del equipo investigador del caso Ámbar, de respuestas que no son normales, ¿ya? Pero que para una persona con este tipo de características de personalidad son claras. De hecho, ella recién indicaba que cuando le consulta si había matado a otras personas, no le responde de forma cierta, no. Esto no sale en ningún lado. En el caso Ámbar, ¿qué ocurrió? Cuando se le pide su declaración voluntaria en calidad de testigo, él dice, yo no voy a declarar y me acojo a mi derecho a guardar silencio. Puesto que está en conocimiento de lo que ha ocurrido y en base a la experiencia en su intervención anterior al sistema, nos da luces de esto. Otra manifestación de aquello también son los rasgos exhibicionistas que tiene también esta persona, puesto si ustedes ven las imágenes de apoyo que hemos estado, ¿Sí? Que nos han acompañado durante esta entrevista, Hugo Bustamante, cuando es detenido por el primer homicidio, por cual se le denomina el psicópata del tambor, jamás agacha la cabeza. Es más, él sale detenido por 2 de 10 con el frente en alto. Lo mismo ocurre en esta causa. Y hoy día, con esta noticia que nos conmueve a todos, le tiene, comillas, un regalo a doña Ivonne, que es una manifestación de su exhibicionismo y a fin de que nos enteremos de lo que él ha hecho durante su vida. Son diferentes piezas, ¿no?, de su personalidad. Mira,
queremos saber también qué está pasando en torno a la nueva investigación que se abre, ¿no? Con estos cuerpos que han sido encontrados, que datan del año 96, 97. 96. 96. Junio del 96. Junio del 96. Estamos con Danilo Villegas, que está en terreno. Danilo, cuéntanos un poco también cómo se abre esa investigación, quiénes eventualmente serían estas personas y qué pasa también con sus familiares, porque esto claramente acá hay dos personas desaparecidas desde hace muchos años, casi 30 años, ¿no? Y hay personas que los están buscando también. Hay familia alrededor de estas personas. Danilo, adelante. Claro, ayer de hecho se le consultaba al Ministerio Público, al fiscal, sobre justamente si existían estas denuncias de presunta desgracia del año 1996. Es ahí como se lograba identificar que habría sido la hermana de la víctima quien habría indicado que Hugo Bustamante es la última persona que los habría visto. Pero finalmente esta investigación no prospera. Estamos hablando también de una persona con una frialdad, y según lo que también ahí están conversando en el estudio, con Pato Olivares también, que han sido muchos los episodios en donde queda de manifiesta esta frialdad con la que actuaba Hugo Bustamante. Recordarán muchas personas que en el año 2005, cuando ocurre el tema del asesinato del Tambor, Hugo Bustamante es entrevistado por el programa Mea Culpa, por Carlos Pinto, quien le realizó una entrevista. Y en una de esas entrevistas, Carlos Pinto le preguntaron qué fue lo que más le sorprendió al hablar con Hugo Bustamante. Y él mencionaba que en un momento le pregunta: ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho? Pensando que iba a decir: me arrepiento de haber cometido el crimen. Y él lo que respondió fue: sí, me arrepiento de no haberme percatado que el tambor tenía un orificio y que eso también jugó en contra al momento de ocultar todo esto, digamos. Eso habla de la frialdad de este hombre, quien en los momentos en cuando se estaba buscando a Ámbar Cornejo estaba con una lata de cerveza conversando con las policías y los hacía pasar a las personas y que los busquen. Muchos videos registran a la gente acá al interior de este terreno, Daniel, en donde buscaban a Ámbar y él decía: por favor, pasen, revisen, busquen lo que quieran, acá no van a encontrar nada. El desenlace de la historia, el que ya conocemos. Exactamente, porque fue la pareja finalmente la que confiesa dónde está Ámbar. Aquí lo que tenemos también es una especie de cálculo muy meticuloso respecto de la forma en la que voy a hacer esto y la forma en que voy a evadir la justicia. Es decir, si se comprueba justamente que él está detrás de todos estos asesinatos, también de estos dos nuevos cuerpos que se encontraron, estamos viendo que al final, en el último caso, que es el de Ámbar, él además ahora pone cal encima. Es decir, para que no se sienta no se perciba ningún tipo de olor, que no se pueda encontrar. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que sabía perfectamente, tal como nos dice Ivonne, una persona que calculaba perfectamente cómo iba a evadir la acción de la justicia. Lo que estamos viendo acá atrás, en el fondo, es parte de una carta que escribió justamente Hugo Bustamante, una carta que te escribe a ti, Ivonne, ¿no? Me las entrega. Él, entre las entrevistas, yo le pido que él escriba lo que va percibiendo de las conversaciones, y esa es parte de lo que me escribe cuando me da los nombres y yo le digo: sé que son dos personas que existieron y sé que son dos personas que estuvieron desaparecidas. Sí, estoy viendo también, bueno, Zipper, hay que decirlo también, sacó un artículo de esto también, muy importante. Lo escribí yo. Ah, es tuyo, yo pensé que ellos habían escrito. El artículo de Zipper también es tuyo. Bueno, entonces en ese artículo de Zipper, que además escribes tú, Ivonne, que está haciendo este libro, que pronto me imagino que tiene fecha ya, ¿no? Julio de este año. En ese artículo de Zipper que tú escribes, hay una fotografía de esta carta. No, es otra fracción de la carta. Sí, es que por eso es que estaba comparando las dos fracciones y son distintas. A ver si yo me puedo girar acá para tratar de leer un poco. Esta no la había entregado, la de Zipper, la que publiqué es otra. Ya, perfecto. Entonces leamos la que tenemos en este punto de acá y expliquemos un poco más o menos de qué corresponde en qué periodo. Tú lo tienes súper claro porque has estado estudiando esto meticulosamente. Aquí dice: entre la espada y la pared. Ojo, carta de Hugo Bustamante a Ivonne Toro. Entre la espada y la pared dice: Ivonne, con tu forma de ver las cosas, has logrado que yo, aparte de cuestionarme, reflexione en un pasado y también en entregarles una paz a unas personas, entregándoles la posibilidad de dar una final despedida. Viviendo solo existe mucho. Bueno, pero aquí ya te está diciendo algo claro. Sí, hubo varias cartas que él me entrega en estos cuadernos, donde me dicen, primero, no sé si entregarle o no entregarle los nombres de las personas que desaparecieron, y posteriormente cuando yo lo confronto y le digo: ok, mira, lo único que yo te pido es que les permitas a esas personas enterrar a los muertos. Si tú quieres que yo no publique esto, yo no lo publico, pero dame la ubicación exacta. Hablo con él en 2 o 3 oportunidades, me dice que no, y le digo: ok, Hugo, no te preocupes, yo voy a averiguar esto, y ahí es cuando llego en enero y le digo: ya no es necesario que me diga,
esto es. Ivonne, hay una parte que nos saltamos que me importa mucho. Hay un momento en el que él te habla de un regalo. Sí. Y tú pensabas que era alguna artesanía, algo de la cárcel, lo que Sí. se hace en sus actividades internas. Y después, En las que él no participaba, entonces era extraño. era extraño. Te habla de un regalo, ¿cierto? Ya después tenemos esto cuando ya están hablando de personas desaparecidas. Pero ¿qué hay entre medio? ¿Cuándo tú te das cuenta de que ese regalo tenía que ver con un posible nuevo crimen del que no sabíamos nada? Ese fue un proceso súper largo. Fue súper largo, ¿por qué? Porque él recordaba los nombres no completos, no recordaba la fecha en que esto había ocurrido, era como allá por los 90, 10 años, entonces era súper difícil ir constatando que todo esto existía. Lo primero que yo hago es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a cuadrar si hay nombres que coinciden de una madre, de un hijo, etcétera, y contactar familiares. Y la zona también, el En la lugar. zona, voy descartando por distintas características, digo, ok, esto puede ser, logro contactar a una nieta que no tenía por dónde llegar porque los apellidos no coincidían, por eso te digo que fue súper largo. Y esta nieta me dice, ok, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres esto? Y yo le digo, no te puedo contar mucho, pero quiero saber si estas personas están bien. Me dice, no están bien, están desaparecidas desde hace tanto tiempo. A partir de ahí yo empiezo a recabar antecedentes y no había una presunta desgracia por sistema, no había antecedentes penales, porque en algún minuto yo vuelvo y le digo, no, es que yo estuve preso con él. No había antecedentes penales de la persona con la que yo había coincidido. No había nada. Sí había un recuerdo de una hija que decía, creo que fue la última persona que los vio, pero no tenía nada concreto. Entonces pasó un proceso de revisar papeles. Y en ese proceso la familia directa muy pequeña, un núcleo de 3 personas, estuvo al tanto y nuestras conversaciones siempre eran, cuando logremos tener toda la información, vamos a hablar con el grupo familiar ampliado. Cuando logremos tener todos los datos concretos, vamos a contarles a los demás lo que pasó. Y les fui contando paso a paso, me reuní con ellos, les dije, ok, me dijo esto, lo que yo logré es esto. Les di noticias difíciles también respecto de prontuarios que ellos no conocían. De un familiar en particular que estaba desaparecido porque había estado con Bustamante en la cárcel. Siempre tratando de mantenerlos informados y al tanto y que fueran conmigo en todo este proceso, hasta que logro dar con la causa de desaparición forzada, que fue un trabajo muy arduo, y ahí logro constatar y digo, Bustamante fue la última persona que los vio con vida y ellos nunca salieron de Covadonga 641. En todo ese proceso conversamos y fue, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo digo, voy a volver a ver a Bustamante, lo voy a confrontar con los datos, voy a tratar de que confiese todo. Él ahí sigue sin decir exactamente, y le digo, es aquí, y me dice, ok, no sé qué, se mueve muchísimo. Espera. Tú tenías toda esta investigación ya bastante armada. Sí. Estabas atando cabos, las cosas empezaron a hacer sentido, y tú dices, ya, tengo un montón de información nueva, ahora voy a ir a enfrentar a Hugo Bustamante, sí, a este psicópata. Que es el video que ustedes han visto. Que es el video. Y tú le dices, tengo esto, esto y esto. ¿Cómo reacciona él cuando empieza a escuchar la información que tú ya habías recabado? Él trata de retroceder. Él siempre se arrepintió de haberme dado los nombres. Era como... y me decía, me arrepiento porque puse un peso en tus hombros, me arrepiento. En realidad se arrepentía porque pensaba que esto podría perjudicarlo. Y finalmente me dice, esto me va a perjudicar. Él trata de retroceder y yo le digo, ok, yo te di la posibilidad de que tú vieras dónde estaban los cuerpos sin decir nada más, sin avanzar tanto en esto. Y yo te dije, ok, tú dalos, yo no publico, le dije. Tú me dijiste que no, entonces yo ahora voy a averiguar todo lo que... Y se lo digo en el video, yo te dije que yo iba a averiguar todo, te lo advertí. Y te lo advertí porque tú no quisiste entregarle paz a esta familia cuando yo te lo pedí, que era en agosto del año 2023. Entonces ahora tengo toda esta información y nosotros vamos a avanzar. Lo que teníamos ahora con la familia planificado... ¿Se rompió algo en ese momento para él? Sí, de hecho esa entrevista terminó de forma abrupta. Él me dice, ¿me puedo retirar? Y yo le digo, retírate por favor. Y con unos silencios súper largos que en otras entrevistas no habían existido. Y en ese minuto lo que nosotros teníamos ahora con la familia era, ok, tenemos todos los antecedentes, vamos a contactar a un penalista para que pueda reabrir el caso en la parte judicial, vamos a ver la presunta desgracia para que los puedan declarar muertos y les vamos a contar al resto de la familia. En eso estábamos cuando un oficial de gendarmería, a quien en el 2023 yo le había dicho, tengo esto, ¿tú crees que me puedes ayudar? Y me había dicho, yo creo que es mentira. Me dice, textual, me dice, Bustamante dice que te confesó otros 2 homicidios. Y yo le digo, así es. Me dijo, va a decir dónde están los cuerpos. Y los cuerpos, me dice, coinciden con lo que tú tenías, que era Covadonga 641.
Y en ese momento lo que yo digo, ok, esto hay que publicarlo, va a pasar al Ministerio Público. Le digo, dame tiempo para que nos juntemos con la familia y le contemos antes de que esto se haga público. Él tiene otras urgencias, no tengo claro por qué. Dice, no hay que hacerlo ahora. Y yo digo, ok, entonces voy a llamar a la familia, porque la familia tiene que saber que esto va a pasar. Llamo a la familia y después de que llamo a la familia y les comunico esto, publico el artículo en CIPER. Ayer desde Fiscalía me piden los nombres completos que Bustamante no había entregado, porque con los datos que existían la Fiscalía se iba a demorar un poco menos que yo, pero también se iba a demorar en identificarlos, y era súper difícil. Me piden los nombres completos, les doy los nombres completos, me piden la fecha de desaparición para no estar buscando causas que fueran de todos los 90, les doy la fecha exacta de la desaparición de Eduardo. O sea, acotaste un montón la búsqueda de ellos, ya tenía más o menos todo. De Eduardo y de Isabel, y durante la jornada me dicen no logramos contactar a ningún familiar desde la Fiscalía de la Quinta Región porque no coinciden los apellidos, y le digo voy a hablar con la hija para ver si les puedo dar el número, ella me autoriza y les doy el número. Ellos muy preocupados de agotar todas las diligencias de forma rápida, con el mismo objetivo que yo había tenido durante toda esta investigación, que era decir, ok, esta familia merece enterrar a sus muertos. Y en ese sentido fui entregando toda la información posible. La causa por presunta desgracia la van a encontrar muy rápido, también les dije que se las podía facilitar. Me gustaría saber un poco más respecto de la historia de este crimen. Eduardo e Isabel, tienes identificadas a estas personas, hay trabajos que hacer de parte del SML todavía con los restos encontrados. Pero antes de eso, querido director, nosotros tenemos un video que nos entregó Ivonne de parte de esta entrevista, que justamente sería interesante poder repetirlo y escuchar un poco el tono también, el ambiente que había. Esto es parte de los últimos videos, ¿no? El último video. El último video, a ver si lo podemos dar de nuevo. ¿Qué significa esto? Isabel. Cuando tú me diste los nombres me dijiste te tengo un regalo, pero te arrepentiste. Ya. Y no me dijiste nada más. No, yo pensé que me iba a traer tanto problema. El regalo era que esta noticia nunca se esclareció. Yo no pensé que me iba a traer tantos problemas, o sea, pero en ningún momento está negando tampoco nada. Ivonne, estuvimos en contacto con Madeleine, que es prima de Ámbar. Entonces le preguntábamos también su reacción al ver esta noticia, este hallazgo de estos cuerpos. Entonces nos decía... Algo estábamos escuchando ahí, no sé qué fue. Bueno, pero nos decía que para ella, él te da esta información porque él coquetea contigo, porque él está, de alguna manera, sugiere que tiene un cierto enamoramiento contigo. ¿Tú sentiste en alguna de estas entrevistas que estaba siendo un poco acosada o que él tenía otra intención? No, para nada. Te lo pregunto directamente porque lo dijo la prima acá en entrevista. No desmerezco, acá hay un trabajo periodístico impecable, no vamos a decir lo contrario, pero es un factor que se puede añadir. ¿Qué te parece a ti? ¿Sentiste algo de parte de él en ese sentido, una vibra al menos? No, para nada, él fue siempre súper respetuoso. Perfecto. Mantuvo siempre la distancia. Yo creo que en definitiva lo que Bustamante quiere es atención. Atención de cualquier persona. Y efectivamente nosotros siempre estuvimos ahí con Andreita al lado. Nunca nada. Es una persona que, de hecho, él decía que extrañaba a Denise. O sea, no pasa por ahí el tema, pasa por un afán que él tiene de mantener de alguna manera la atención sobre él. Y lo que nosotros hacíamos cuando lo visitábamos era sacarlo un poco de este aislamiento por un rato y él conversaba. Y ese tipo de comentarios los encuentro de verdad muy ofensivos desde todo punto de vista. Yo a la familia de Ámbar hablé para este libro con las dos abuelas, con el padre y con esta chica en particular. Le pedí entrevistas muchas veces y no quiso. Y no insistí más, insistí varias veces, porque en realidad ellas nunca tuvieron relación con Ámbar. No, hasta el final. Contaba que no tuvieron relación en ese momento, no sabían tampoco quién era Hugo, no... No conocían, no tenían vínculo y por lo tanto se negó en bastantes oportunidades. Considero que darle tribuna a ese tipo de comentarios es absurdo. Lo que pasa es que como la tuvimos acá, y fue lo primero que dijo finalmente, que puede haber sido también algún rasgo a lo mejor de esto, pero claramente lo descartas por completo, ¿no? Inmediatamente. Tú lo entrevistaste hartas veces a Hugo. 6 veces. Dicho eso, y además, considerando toda la investigación que hiciste atando cabos, ¿no? Porque esto además, una pregunta, esto no va a estar reflejado en el libro, esto se sale del libro, esto tú lo empezaste a investigar, él te entrega esta información cuando tú estabas preguntándole por otras cosas, y se sale, o sea, esto es un trabajo
paralelo que comenzaste a hacer, además del libro que va a publicar dentro de poco? Esto va a ser parte del libro. Ah, ya. Esto va a ser parte del libro. De esto estamos viendo el final porque es parte de las revelaciones que se realizan. Pero el libro no trata de Bustamante. Bustamante es parte de esta historia por lo que le hace a Ámbar. Y porque, en definitiva, lo que tenemos es un camino de fallos estructurales en la justicia que permiten que Bustamante esté libre. Cuando desde el año 90 tú tenías peritajes psiquiátricos donde decían que él era un psicópata, donde tenías un caso en el año 96 en que él da una explicación absurda frente a cualquier persona que pueda leer esa declaración, puede decir, ok, esto no tiene sentido. Esta persona los ve con vida por última vez y está declarando algo que no calza por ningún lugar y sin embargo lo archivan. Posteriormente, en el año 2005, comete el asesinato de Verónica Iquenito, sale libre a los 11 años porque hay una ley que lo permite. Porque todo el mundo centra sus cuestionamientos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso cumple con la ley. Se ajustó a derecho. Se ajustó a derecho. Tú puedes decir hubo criterio, no hubo criterio, pero se ajustó a derecho. Entonces hay un sistema político que lo permite. Y por otro lado, tienes un camino de una niña que ha sido vulnerada desde los 3 años, que no tenía una red de apoyo, que estaba viviendo con una mujer, Maritza, que ha sido súper cuestionada por algunas amigas de Ámbar, pero que Ámbar escribe que se siente en familia con ella, pese a que el papá de Maritza también la abusa sexualmente. O sea, estamos hablando de una niña completamente abandonada, sin redes de apoyo, a quien la justicia, cuando logró tener afecto y cariño por parte de su abuela materna, le devuelve la custodia a su madre, Denise Llanos. Y le devuelve la custodia en el año 2016, que es cuando Bustamante sale libre. Entonces, estos caminos se cruzan y por eso yo llego a Bustamante, para hablar respecto de cómo estas fallas estructurales permiten de alguna manera que un psicópata esté libre y tenga acceso a una niña que ha sufrido desde su infancia más pequeña. Patricio, cuando